Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia y, como decía, bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias que lo hacemos a propósito del 400 centenario de la muerte de Ambrosio de Vico. Con esta iniciativa, que nació ya hace algunos años, lo que pretende el Ayuntamiento es poner en valor nuestro patrimonio, no solamente el valor de nuestra Iglesia de la Encarnación, sino pues, bueno, toda la parte cultural y sobre todo a través de la figura de Ambrosio de Vico, porque tengamos un amplio conocimiento de lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo pues nuestra idea de ser alboloteño y alboloteña. Yo, como digo, doy las gracias a todos vosotros, doy las gracias a los ponentes que ahora después nos los presentarán y sobre todo pues darle las gracias también al resto de instituciones que han querido colaborar con nosotros, que se han ido sumando poco a poco, como son la Universidad de Granada, Diputación de Granada, la Archidiócesis de Granada también, la Junta de Andalucía. Cuantos más seamos, cuantos más colaboremos, la verdad es que mayor difusión se le dará. Y luego también pues darle las gracias a todos y cada uno de los ponentes que vamos a tener a lo largo de este ciclo, que comienza hoy. Y sobre todo, y también no se me puede olvidar, pues darle las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albolote, a la Concejalía de Turismo, personificada ya no solamente en los concejales, sino en José Antonio Moruno como técnico de Cultura y Javier Milena también como técnico que está haciendo las veces de turismo. Igualmente, y por encima de todo ello, si me permitía, agradecer a Miguel Ángel, nuestro profesor de Historia del Arte de cabecera de Albolote, pues todo el ahínco, todo el ímpetu que ha puesto para que esto saliera adelante. La verdad es que hace ya un tiempo que esta idea surgió, tuvimos una mínima conversación y desde el primer día pues no solamente ganó nuestra confianza, sino también yo creo que nuestros corazones. Así que Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos vosotros por vuestra participación, sin la cual esto no tendría sentido, y os dejo con quien, como digo, es nuestro historiador de cabecera, al cual yo nuevamente le agradezco todo el trabajo que viene realizando. Gracias. Muchísimas gracias, Salustiano. Bueno, yo, por no repetirme, me reitero en los agradecimientos que acaba de decir el señor alcalde. Me gustaría también hacer un poco hincapié en los dos párrocos, Miguel y Manuel, que nos ceden este espacio de una manera tan generosa para que podamos disfrutar de él en estas tardes. Y bueno, como bien se ha dicho, este es un año especial, es el año del 400 aniversario. Venimos trabajando desde hace un par de ellos en intentar un poco crear una dinámica en torno a quien es la excusa de estas reuniones, que es el arquitecto Ambrosio de Vico, que es el artífice de este edificio en el que estamos hoy. Y luego, sobre todo, hacer ver que por la especial significación de este año, se ha por un lado pensado en que en vez de 3 tardes, como hasta ahora, fueran 5, se le ha pedido a 5 ponentes, a 5 profesores conocedores perfectamente de la figura de Ambrosio de Vico y del contexto de la época de Ambrosio de Vico, vinieran este año a hablarnos de él. Y luego tenemos, por otro lado, el viernes la inauguración de la exposición sobre Ambrosio de Vico en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde, y próximamente la presentación de un libro también que se ha realizado sobre la figura del arquitecto, que ya se anunciará en su momento. Sin más preámbulo, porque si no estaríamos aquí agradeciendo y haciendo presentación, este año le hemos pedido que esté con nosotros y que comience las sesiones al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, el profesor Rafael López Guzmán. Suele ser complicado intentar presentar a la persona con la que te has formado, con quien te ha dirigido la tesis, con quien llevas más de 30 años trabajando. En cualquier caso, decirles que es una persona tremendamente sensible a este tipo de dinámica, un profesor que tiene varias líneas de trabajo abiertas, por destacar, por un lado, la de América, con ese grupo de investigación que dirige, Andalucía y América, Patrimonio Cultural y Relaciones. Y luego, sobre todo, está aquí porque, hace algunos años hizo una tesis doctoral, Tradición y Clasicismo en la Granada del siglo XVI,
que para todos los que nos hemos dedicado a esto ha sido pues referente para conocer sobre todo la elaboración arquitectónica de un momento muy especial en la ciudad de Granada, y luego sobre todo fundamentalmente también por su trabajo en torno a la plataforma de Vico. Hace también algunos años, con el profesor Gómez Moreno y el profesor Antonio Moreno, escribieron un artículo sobre la plataforma de Ambrosio de Vico, y recientemente, por una publicación editada por la Universidad de Granada en relación al centenario de la universidad del año 2031, bueno, pues ha trabajado, ha revisado el tema de la plataforma de Vico, esa primera imagen urbana e íntegra de la ciudad de Granada. Y es eso lo que le hemos pedido que venga a hablarnos, ¿no? Que nos contextualice, que nos hable un poco de cuál fue ese ambiente de la ciudad de Granada en la que se movió Ambrosio de Vico. Él sabe que yo le agradezco eternamente que esté con nosotros aquí. No me voy a extender mucho más, Rafael, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Lógicamente tengo que comenzar agradeciendo de nuevo pues, al Ayuntamiento de Albolote, lógicamente a los párrocos de esta iglesia tan importante para nosotros desde el punto de vista de la historia del arte, pero también de la propia devoción popular de lo que es el pueblo y la comunidad granadina, y a Miguel Ángel Sorroche, que es el coordinador de este seminario, de este ciclo de conferencias, por haberme invitado a participar. Tengo además que agradecer la presencia de amigos, sobre todo del profesor Gómez Moreno, del que he aprendido tanto a lo largo de mi vida, y el profesor Sánchez Montes, que está allí al final, que posiblemente sea el modernista más importante, dedicado a la historia moderna que tenemos ahora mismo en la Universidad de Granada. Sin pararme más, vamos a tratar en el tiempo que tengo esta tarde de hablar de lo que se conoce como la plataforma de Ambrosio de Vico, que todos ustedes la identifican rápidamente. La identifican rápidamente, y que yo quisiera esta tarde centrarme en algunos aspectos relacionados con el tiempo, el espacio cultural en que se va a producir este primer plano verídico, entre comillas, de la ciudad de Granada. Tanto desde el punto de vista de la macrocultura, a nivel genérico de lo que es la cultura en ese momento española de fines del siglo XVI, pero también en lo que significa para la ciudad de Granada en esa transición del siglo XVI y XVII. Terminaré hablando de forma puntual de algunos elementos que posiblemente le llamen la atención, pero que nos permiten acercarnos de forma concreta, de forma específica, a algunos elementos de la ciudad de Granada. Para empezar, quisiera comentarle, no me pasa, ¿qué podríamos hacer? Porque antes sí pasaba, ¿Sí? Para empezar, quisiera señalar que la plataforma de Vico como plano de Granada estamos todos acostumbrados a verla de forma independiente. Nos parece que en una tradición cartográfica de la ciudad pues llega un momento en que Ambrosio de Vico, un arquitecto, dibujante, hace este plano, se edita una serie de estampas en torno a la primera 1624 aproximadamente, como si fuera una estampa que se vende en las librerías y que todo el mundo tiene. Incluso se han hecho bastantes reproducciones posteriores con distintos medios técnicos, y hoy día forma parte de nuestro imaginario de la ciudad de Granada. Pero lo primero que tenemos que hacer es enmarcar la plataforma de Vico dentro del proyecto cultural para la que se creó, porque no era una estampa aislada. Era una estampa que iba a formar parte de un libro que nunca se llegó a editar, se editó, pero no en la época en que se produjo la estampa. Con lo cual, para entender realmente los valores culturales, los valores ideológicos y los valores religiosos que tiene este plano, este mapa de Granada de Ambrosio de Vico, tenemos que ubicarnos en cuáles son sus orígenes y quiénes son los comitentes los que encargan esta obra. Esta estampa de la plataforma de Vico formaría parte de la historia eclesiástica de Granada que realizó Justino Antolínez de Burgos, que
fue, aparte del deán de la catedral, fue el primer abad del Sacromonte, puesto que esta estampa se va a producir en el contexto de los descubrimientos, de los hallazgos que se producen en el Sacromonte entre 1595 y 1599. Como todos saben, la historia del Sacromonte comienza en 1588 con una serie de descubrimientos en lo que se conoce como la Torre Turpiana, que no era otra cosa que el alminar musulmán de la Mezquita Mayor de Granada. Esos primeros hallazgos, donde se hablaba de San Cecilio, del primer obispo de Granada, que va, digamos, a ser un momento importante en lo que es el horizonte religioso de Granada, van a producirse o van a estar concatenados con los nuevos hallazgos que comienzan 7 años después, en 1595, en el Sacromonte. Y ahí entra una figura muy importante, que es el arzobispo don Pedro de Castro. Don Pedro de Castro acaba de llegar a Granada en 1590, acaba de llegar a Granada como arzobispo de la ciudad, pasa por favor, y se va a ver comprometido directamente en lo que significa esos hallazgos fortuitos que se producen en el Sacromonte, donde aparecen lo que se llaman los libros plúmbeos, junto con una serie de reliquias, de cenizas, de elementos que van identificando de quiénes son esas cenizas, lo cual nos lleva a que el propio arzobispo dirija las excavaciones y el control de seguridad de esas excavaciones de los hallazgos que se están produciendo en el Sacromonte. Tanto es así que el propio arzobispo de Granada subirá, como se expresa en la lámina que hay en la parte izquierda, subirá en distintas ocasiones al Sacromonte para ir inspeccionando qué está pasando allí, qué se está encontrando, y además decidirá que sea Ambrosio de Vico, precisamente, el arquitecto que va a controlar las actividades que se están produciendo, sobre todo de excavaciones, buscando la seguridad de las personas que allí trabajaban. Ese tema, que es tan importante y que lleva a una identificación, como digo, por un lado de reliquias y por otro lado de los libros plúmbeos, nos va a llevar al año 1600, en que en una reunión que se celebra en la Capilla Real de Granada, se va a entender que las reliquias son verdaderas. No los libros plúmbeos, que van a pasar primero a Madrid y posteriormente a Roma y finalmente serán declarados heréticos, pero lo que sí se decide en el año 1600 es que las reliquias son auténticas. Ese tema es fundamental porque va a engarzar con un concepto teórico de lo que era una ciudad importante a fines del siglo XVI. Una ciudad desde época medieval, desde las cruzadas a Tierra Santa, su dignidad, su grandeza estaba en relación con las reliquias que se conservaban en la misma. Granada tenía una mancha, un pecado original enorme, puesto que tenía una época medieval musulmana. Y no se sabía prácticamente nada de qué había sido de Granada antes de la llegada de los musulmanes, con lo cual los hallazgos del Sacromonte venían a recolocar, a historiar ese mundo, digamos, paleocristiano, ese mundo inicial de lo que era el cristianismo, con la ubicación perfectamente de San Cecilio, de los santos del Sacromonte, que habían sido allí martirizados y que, por tanto, situaban a Granada como una de las grandes ciudades, a nivel religioso, ciudades del mundo europeo. Pasa, por favor. En ese contexto, don Pedro de Castro, convencido de la verdad de lo que serían esas reliquias, no solamente las va a apoyar, digamos, con el poder del propio arzobispo, sino que incluso va a invertir su propio dinero, sus propias propiedades, para crear la abadía del Sacromonte. De hecho, don Pedro de Castro, que será, digamos, elevado a la categoría de arzobispo de Sevilla, una de las metropolitanas más importantes de España, finalmente, cuando muere, será enterrado en el Sacromonte, donde la capilla mayor, digamos, la parte principal de la iglesia, se sitúa precisamente allí el enterramiento de don Pedro de Castro. Pasa, por favor. Ese control de las actividades que se hacían en el Sacromonte se realizaban conjuntamente por lo que era
Ambrosio de Vico como arquitecto que controlaba las excavaciones, y Justino Antolínez de Burgos, que ya lo he comentado, como el escritor de esa historia eclesiástica de Granada, y también su hermano Almerique Fernández, Justino, me he hecho un lío, el hermano de Justino Antolínez de Burgos, Almerique Antolínez de Burgos sería exactamente, que también va a trabajar en ese control de las excavaciones del Sacromonte. No, un momentito. Pero lo importante en este sentido es que de esas reliquias y de la historia que se va a deducir de esas reliquias hay un elemento fundamental, y lo que estoy enseñando son estampas de ese libro que no llegó a editarse. Y es que demostraba que no solamente Granada se situaba como una de las grandes sedes religiosas donde se había iniciado el cristianismo en la península ibérica, sino que además el religioso, entre comillas, podríamos decir, que llega a Granada, es decir, la primera misa que se dice en Granada va a ser del apóstol Santiago, enviado por la Virgen María. Es decir, estamos hablando de que ya no es solamente una ciudad importante a nivel paleocristiano, sino que estamos hablando de que es una ciudad donde se decidió por parte de ese grupo minúsculo de apóstoles en torno a la Virgen después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que sea Santiago el Mayor quien venga a predicar a España, y precisamente la primera misa la hace en Granada. Eso nos sitúa muy por encima de muchísimas urbes europeas y de muchísimas urbes españolas, en tanto en cuanto nuestros cimientos religiosos cristianos estaban muy por encima del resto de las demás ciudades. Pasa, por favor. No obstante, como he comentado anteriormente, en el año 1600 hay como una separación, las reliquias por un sitio y los libros plumbeos por otro. Las reliquias van a darse como verdaderas, los libros plumbeos finalmente como falsos. Pero hay tensiones en la Iglesia, no todo el mundo estaba de acuerdo en que fuera verdad las excavaciones del Sacromonte y no que fueran una falsificación. De hecho, todos esos temas de, por un lado, apoyo a las reliquias y a los libros, apoyo al 50%, no apoyo a ninguna de las cosas, planteándolas como falsos, hacen que el libro Historia Eclesiástica de Justino Antolínez de Burgos vaya retrasando su edición. De hecho, el propio Antolínez de Burgos va a comprar el papel para hacer la impresión del libro. Se llegan a hacer casi 50.000 estampas de todos los grabados que había hecho, con dibujos, algunos de Ambrosio de Vico, otros de Girolamo Lucente, y abiertos, es decir, en estampa, en grabado por Heiland, por Francisco Heiland, y algún otro grabador. Lo interesante es que el propio Justino Antolínez de Burgos piensa si no fuera conveniente publicarlo. En esa situación dubitativa se va a ir retrasando, incluso teniendo el papel comprado en el Sacromonte para editarlo, se va a ir retrasando la edición, aunque lleva a tener todos los permisos para editarla, y en paralelo, Adán Centurión, el marqués de Estepa, en 1632 hace una especie, entre comillas, de un refrito que llamamos ahora, es decir, de un poco de copia y pego, y editó un libro sobre el Sacromonte. Incluso el propio Justino Antolínez sabía que estaba preparando a Adán Centurión una obra y que eso le iba un poco a quitar la novedad a la propia obra de Justino Antolínez. Ese libro fue condenado por la Inquisición y al año siguiente fueron retirados todos los ejemplares que se habían editado en 1632. Es decir, no había un buen ambiente cultural para que se editara el libro de Justino Antolínez. Además, en 1638, otro personaje, Francisco Bermúdez de Pedraza, que era deán de la Catedral de Granada, va a publicar también su historia eclesiástica. Con lo cual, el manuscrito del libro de Antolínez quedó en el Sacromonte, archivado, tiene una historia bastante larga, pero en definitiva quedó sin imprimir. Y tenemos que esperar al año 1996 para que el padre Sotomayor, un profesor importante de la Universidad de Granada, cogiera el manuscrito, lo preparara, incluyera todas las estampas y editara por fin la historia eclesiástica de Justino Antolínez de Burgos. Es el momento en que se recupera la plataforma de Vico en su sitio original, donde tenía que estar, dentro de ese libro,
junto con las otras 32 estampas que forman parte de las ilustraciones de la historia eclesiástica de Granada. Por eso hay que entenderlo, y ahora lo verán cuando veamos elementos de detalle, porque hay que entenderlo dentro de este contexto y no como una estampa aislada, como un plano aislado. De hecho, en ese debate sobre si publicamos o no publicamos la historia eclesiástica, el propio Antolínez, que se mueve a caballo entre Sevilla y Granada, va a hacer que Francisco Heila, que va a ser el grabador, que venía de Amberes, que trabajaba en Sevilla y que finalmente se va a venir a Granada a trabajar en esta obra, en la obra de Antolínez, va a hacer que incluso, pasa por favor, haga dos portadas, depende del momento histórico. Una donde aparece como provisor de la iglesia de Sevilla, en la parte izquierda, y otra donde aparece como deán de la Catedral de Granada. Es decir, que las estampas se fueron haciendo progresivamente en una horquilla, posiblemente de más de 10 años, se fueron haciendo las estampas de tal manera que, según la situación, se tenían que ir modificando. Es decir, cuando ya se iba a imprimir, se decide pararlo, cuando se decide volver a imprimirlo, ya ha cambiado, digamos, la ubicación, el título del autor, con lo cual tiene que cambiar también la portada. Y hoy día se conservan dos portadas que son iguales, como pueden ver, pero con una cabecera diferente según el cargo que tenía en ese momento Justino Antolínez de Burgos. Pasa, por favor. Esa importancia del grabado que se están haciendo para ilustrar libros se pone de manifiesto cuando el arzobispo que va a sustituir a don Pedro de Castro va a ser precisamente Pedro González de Mendoza, que se viene a Granada de arzobispo y va a realizar la historia del Monte Celia, que es una obra, la segunda obra más importante a nivel de estampa que se hace en Granada a principios del siglo XVII, con 31 láminas, que también abre al buril Francisco Heila, el mismo que estaba trabajando en la obra de Justino Antolínez. Esto nos habla de que no solamente estamos para editar, acabaremos llegando a la plataforma de Vico, estamos posiblemente con el arquitecto más representativo, que actúa como dibujante urbano, y el grabador más importante de esa transición entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pasa, por favor. Tanto es así, como decía, que Ambrosio de Vico es el que controla las obras que se hacen en el Sacromonte. No tanto el edificio, que todavía no se ha empezado, sino las excavaciones. Y en la lámina que tienen en la parte derecha, que está dibujada por Girolamo Lucente, no tiene nada que ver Ambrosio de Vico, ahí con la letra A aparece, pasa por favor, representado Ambrosio de Vico. Es decir, que ahí tenemos, lo digo para la exposición y para lo que puede significar la historia del Albolote, ahí tenemos posiblemente un retrato fidedigno o aproximado de cómo sería Ambrosio de Vico. Es decir, que está ahí representado y perfectamente identificado por la labor que tenía y por la dirección de la obra que llevaba a cabo en el Sacromonte. Pasa, por favor. Pero si ese es el contexto dentro del libro donde se va a introducir la plataforma de Vico, también que tenemos que analizar su importancia por los datos objetivos que nos plantea, entendiéndole dentro de un contexto de representación de estampas a lo largo del siglo XVI. Granada, tanto en las descripciones de viajeros como en las imágenes que hay anteriores a finales del siglo XVI, cuando se hace la plataforma de Vico, responde a conceptos que son muy genéricos, donde todos nos hablan de las mismas cuestiones. Granada se divide siempre en dos colinas, en dos alturas, la Alhambra y el Albaicín. A veces el Albaicín se subdivide entre Albaicín y San Cristóbal, una parte baja que es la ciudad baja, con un río, el río Darro, que la parte por medio y que en lo que es la periferia une con el río Genil. Un esquema que todos tenemos en la cabeza y que precisamente va a ser el modelo que va a marcar todas las representaciones que se hacen a lo largo del siglo XVI. Desde esta que tienen aquí, que es la representación de la Guerra de Granada en la sillería del coro de la Catedral de Toledo, donde pueden ver perfectamente la ciudad de Granada y la Alhambra en la parte superior. Pasa, por favor. O lo que puede ser
otras representaciones, como esta Virgen con el Niño, esta coronación de la Virgen, donde aparece al fondo, que es lo que nos interesa, la ciudad de Granada, la Alhambra, que aparece aquí, la ciudad baja y la parte alta del Albaicín, y lo que sería la parte del Sacromonte con la cerca de Don Gonzalo, esta cerca que todos vemos un poco aislada sobre la ciudad. O bien esta representación, que es una copia de fines del XVI, pero que existía ya en el siglo XV, donde encontramos la representación de la batalla de la Higueruela en el Escorial, y donde volvemos a encontrar perfectamente lo que es la ciudad, el Alhambra, lo que es la ciudad baja, lo que es la parte superior. Aquí estaría la Antequeruela, y fíjense que aparece aquí el puente sobre el río Genil, lo mismo que en esta parte de aquí, es decir, la zona que correspondería aproximadamente a los Escolapios, al puente de los Escolapios que actualmente podemos ver. Podemos empezar a ver, pues esta sería la puerta de Elvira, pues esta sería la iglesia de no sé cuánto, o la mezquita de tal. Creo que no hay que llegar a más. Sencillamente lo interesante es que proyectos, digamos, figurativos diferentes en distintos contextos históricos siempre van a recoger esa especie de teoría que los viajeros y los visitantes de Granada nos están dando de los dos núcleos elevados, lo que es la ciudad baja, el río Darro que parte por medio de la ciudad y el río Genil que contornea la ciudad, uniendo en ese punto que todos conocemos del puente cerca de los Escolapios, entre las Angustias y los Escolapios. Pasa, por favor. Esa idea la vamos a ver de forma genérica en otras propuestas que se hacen a nivel europeo. Es el momento en que se empiezan a hacer las grandes cartografías europeas, donde se intentan representar las grandes ciudades de Europa, también de Asia, unas más o menos inventadas, y la verdad es que cuando agarramos un grupo de cartografías son todas prácticamente iguales, con algún pequeño detalle, algún río, alguna montaña que nos puede ubicar, pero son todas prácticamente iguales. Y en esos tipos de representaciones, como pueden ver, esta imagen de ciudad es una imagen más centroeuropea, con esos tejados tan inclinados, pero viene a representar ese concepto que yo vengo manejando, la parte alta, las dos partes altas, la parte baja de la ciudad y la zona de la imagen de la Vega en la zona, digamos, suroeste, la parte sur-suroeste de la ciudad de Granada. O esta de Pedro de Medina de 1549, vean las fechas también, 1544, 1549, donde podemos ver la zona de la Alhambra, la zona del Albaicín, la zona baja, esto sería un poco como Plaza Nueva, es decir, elementos genéricos que no nos llevan realmente a poder hablar específicamente de la ciudad de Granada porque no se representa, pero sí ideas de conjunto que sería la imagen que se está ofreciendo de la ciudad a nivel europeo. Pasa, por favor. Ahora bien, incluso aquí tienen el texto de Andrea Navallero, que escribe en 1527, es una fecha muy importante, en el que nos describe perfectamente la ciudad de Granada con esos núcleos urbanos que estoy comentando. Para entender Granada tenemos que situarnos en esa fecha 1526-27 Navallero, que viene a Granada el séquito del emperador Carlos V, donde se produce una especie de redefinición de la ciudad musulmana. La ciudad musulmana se estaba intentando transformar en ciudad cristiana desde la conquista en 1492. Eso era muy difícil y de hecho todavía la ciudad islámica a nivel de trazado urbano sigue dominando la ciudad, sobre todo lo que es el barrio del Albaicín, pero también incluso algunas zonas del centro, del entorno, digamos, de la Catedral Capilla Real. Lo que sí se estaba intentando es a través de edificios modélicos, edificios institucionales, ir cambiando al menos los elementos visuales más importantes. Se había producido con el cambio de mezquitas a iglesias, donde los nuevos campanarios, el sonido de las calles también, cambiándolo a los almuédanos musulmanes por las campanas cristianas, iban modificando poco a poco la ciudad, pero la ciudad en definitiva seguía siendo una ciudad islámica. La llegada en 1526 de Carlos V a Granada, en una corte itinerante, plantea un cambio radical de esa ciudad. Por un lado, en los acuerdos que se toman en la Junta de la Capilla Real, se decide fundar o diseñar el Palacio de Carlos V, algo que se ha querido ver y hay documentos para apoyar esa tesis de que Carlos V decidió o había la idea de que Granada fuera la capital del imperio, con ese palacio en el centro
de una zona ya palaciega, con una tradición palaciega, como eran los palacios nazaríes. Se decide la construcción de la Universidad de Granada, se pone en funcionamiento el Hospital Real de Granada e incluso se decide que el emperador y su familia se entierren en Granada. Es decir, se crea un elemento simbólico de que Granada va a ser el centro del imperio de Carlos V y de sus sucesores. Ahora veremos incluso algún detalle más en este sentido. Es decir, Granada se convierte en la ciudad imperial, en la ciudad de Carlos V. Y Carlos V le va a dar un sesgo, o quiero darle un sesgo de carácter renacentista, con ese cambio de la Catedral de Granada, que inicialmente tenía un proyecto de características góticas, va a cambiar, va a transmutar por un proyecto renacentista de Diego de Siloé, que además lleva incluido la idea de la capilla mayor como panteón del emperador, como lugar de enterramiento de Carlos V, de su familia y de sus sucesores. Esa idea imperial, pasa por favor, la vamos a encontrar visualizada en dibujos que ya nos acercan mucho más a la realidad de Granada. Ya no son solamente Albaicín, Alhambra y zona baja, con el río como elemento perimetral, sino que en el proyecto de Felipe II, precisamente del Civitate Orbis Terrarum, de la parte española del Civitate Orbis Terrarum, donde se intentan representar las ciudades más importantes del reino, las ciudades más importantes de España en este caso, encontramos que hay 4 vistas de Granada. 4 vistas de Granada, en este caso desde la zona oeste, donde podemos ver ya desde la cartela los elementos romanos del plus ultra, es decir, los emblemas del emperador, también los emblemas de los reyes católicos que aparecen aquí, no se llegan a verlo, el yugo y las flechas, y la cartela, aunque no lleguen a leerla, cuando se publique el libro que de esta jornada lo podrán leer con detenimiento, donde aparecen referidas los grandes elementos de carácter imperial. El tema de la Alhambra, el tema del Panteón Imperial, lo que es la catedral, los jesuitas, el Hospital Real que aparece por aquí, y los elementos de carácter religioso son mínimos. San Cristóbal, que aparece aquí un poco como elemento topográfico para identificar cómo se estructura la ciudad, pero todos los elementos tienen una relación importante con el concepto de Granada como ciudad imperial, laica, donde los elementos más significativos son aquellos que se refieren al emperador y a las construcciones de carácter real. Y además con una serie de personajes, donde aparecen vestidos a la morisca, como pueden ver, son moriscos, o otros personajes castellanos que viven de forma pacífica. Estamos en el año 1563. Si pasamos, podemos ver las otras 2 imágenes importantes del Civitate Orbis Terrarum, la vista desde el este, donde nos aparece, como si dijéramos, la vista desde el Sacromonte, para poder entenderlo un poquito. De nuevo la catedral, aquí está la cerca de Don Gonzalo, aquí está la Alhambra, y aunque el Palacio de Carlos V no se ve, sí se ve la grúa de la construcción del Palacio de Carlos V. Y si leemos de nuevo la cartela, veremos que igualmente los edificios religiosos no existen. Lo que existen son edificios de características reales, monárquicas y de carácter civil. Y la tercera lámina, que es la vista desde el sur, la vista un tanto forzada, nos encontramos que aquí sí aparece el Palacio de Carlos V, además con un volumen increíble, es decir, que se destaca. Todas estas vistas son manejadas, no son exactamente reales, que digamos, están en proporción con la ciudad, y la ciudad baja que está, digamos, diseñada en torno a ese panteón imperial que es la cabecera de la catedral. 1565. Sí tengo que señalar que en el Civitate Orbis Terrarum, pasa por favor, hay una 4ª imagen que la mayor parte de la gente no la conoce, que es esta. Esto también se Granada. Dice esto, bueno, con la precisión de las 3 imágenes anteriores, ¿cómo que esta cosa tan general? Alhambra, Albaicín, Ciudad Baja. ¿De dónde está sacado esto? Esto es de un texto de Lucio Marineo Sículo, que está aquí en el texto en latín, y que posiblemente se hizo antes de que el pintor de Hoefnagel visitara la ciudad. Pero esta lámina nunca se tiene en cuenta y son realmente 4 las láminas que se hacen de Granada para el Civitate Orbis Terrarum. Pasa, por favor. En ese mismo contexto, en esos mismos años, de los años 60 del siglo XVI, Anton van den Wingaerde realiza en 1567 esta vista de Granada.
Es una vista enorme, de una precisión increíble, y donde de nuevo en la cartela nos aparecen los edificios más significativos, que vuelven a ser los mismos edificios imperiales que he comentado en las estampas anteriores. Lógicamente nos encontramos con la catedral, que está aquí, ¿sí? Sí, que está aquí, el Hospital Real, San Jerónimo, fíjese que bien se ve San Jerónimo, y como digo, es un plano de muchísimo detalle, de gran proporción, que permite ir viendo todos los elementos, insisto, de esas fundaciones reales, de esos elementos que tienen que ver con el emperador. Pero fíjense ustedes, 1567. Estamos justo en el año antes del levantamiento de los moriscos, 1568, la guerra civil de 1568 y 1571, el levantamiento de los Alpujarras, que significa precisamente el fin de esa convivencia que veíamos en las estampas anteriores entre moriscos y cristianos viejos. A partir de ahí, Granada pasa a ser una ciudad secundaria. Los moriscos son expulsados en 1571, al perder la guerra, son expulsados. Granada entra en una crisis económica tremenda. Ya estamos en época de Felipe II, ya se había abortado la idea de Granada como ciudad imperial, ya se estaba diseñando el Escorial como panteón de la monarquía española, y Granada dejó de contar en lo que era el organigrama político del imperio de Carlos V y ahora de la monarquía absoluta de Felipe II. Granada se queda, digamos, pues viuda. Viuda, nadie le corteja. Sevilla es la gran capital de Andalucía, por ser el puerto de Indias, y Granada es una ciudad absolutamente secundaria. Pasa. En ese contexto es donde vamos a tener en cuenta cómo se producen los descubrimientos de la Torre Turpiana, del Sacromonte, que van a reformar la idea de Granada, que se va a convertir ahora en una ciudad contrarreformista, una ciudad de carácter religioso, pero importante a través de los hallazgos sacramontanos. Granada se convierte ahora en la nueva Roma, en la nueva Jerusalén, en elementos de carácter simbólico que nos llevan a concretar una nueva imagen de la ciudad, donde ahí va a entrar nuestra plataforma de Vico. Pero intentando analizar la plataforma de Vico dentro del libro de Justino Antolínez de Burgos, tenemos dos imágenes más que nos interesan de ese libro. Por un lado, esta estampa que se titula Cristo cura la ceguera de San Cecilio y devuelve el habla a San Ctesifón. San Ctesifón, como sabe, era hermano de San Cecilio y fue el primer obispo de Almería, en presencia de Santiago. Es decir, estamos hablando de Jesucristo, que está curando precisamente a estos dos personajes claves en la historia religiosa de Andalucía Oriental, tanto de Almería como de Granada. Esa imagen o ese hecho histórico se produce en Jerusalén. Pero lo que aquí vemos no es Jerusalén. Aquí lo que estamos viendo es una vista casi desde el Sacromonte, con la ciudad baja, con la catedral en la parte central. Es decir, Granada se ha convertido en la nueva Jerusalén. Y otra estampa de carácter arquitectónico que se incluye dentro de la historia eclesiástica de Antolínez de Burgos es precisamente la sección de la catedral, de la capilla mayor de la catedral de Granada, donde se señala además que aquí, en este elemento de color más claro con las ventanitas sobre los arcos centrales, aquí estarían precisamente los enterramientos del emperador. Es decir, que esa idea de la Catedral de Granada como sepulcro del imperio no es una cosa que se pierda automáticamente en el limbo de la historia, sino que todavía a principios del siglo XVII se recupera y de forma extraordinaria se convierte la Catedral de Granada en un lugar muy especial que aparece representado precisamente en esta historia eclesiástica de Justino Antolínez de Burgos. Estas dos imágenes complementan la lectura que podemos hacer, pasa por favor, de nuestra plataforma de Vico, que es el elemento central de esta pequeña charla. La datamos en 1613, en el año 85, ¿verdad, José Manuel? Los años 85 no han hecho muy poco caso los que han escrito después sobre ella, 1595, 1598, 1605, hay para todos los gustos fechas, pero ahora, como verán, les demostraré por qué, o le demostramos ya en el 85, por qué está fechada en 1613. Es un grabado en talla dulce de Francisco Heiland. Aquí en esta cartela te cuenta que el dibujante es Ambrosio de Vico y el grabador Francisco Heiland.
Son dos estampas, realmente son dos planchas que están divididas por aquí, juntas, miden 42 por 64 centímetros y a abrirlas a Buril, es decir, Francisco Heiland cobró por ellas 1.100 reales. No sabemos, o por lo menos yo no lo sé, cuánto cobró por el dibujo Ambrosio de Vico. Sí sabemos lo que se pagó por lo que eran las planchas que se hicieron. Y se conservan en la abadía del Sacromonte. Pasa, por favor. Aquí cambia radicalmente la cartela. Si antes les decía que en los dibujos del Civitatio Orbis Terrarum o del dibujo de Vingaerde la cartela eran edificios de carácter real, de carácter laico, por decirlo de alguna manera, aquí lo que ahora aparece son las iglesias parroquiales, los monasterios y conventos, los hospitales, las ermitas, las puertas de la ciudad, el único referente a lo que puede ser un elemento civil, los colegios y la cárcel de la ciudad y la cárcel de la Chancillería. Es decir, ha cambiado todo, ya no está la Alhambra. La Alhambra ha desaparecido radicalmente. Aunque también tengo que señalar que ha desaparecido también el Sacromonte. Tampoco está el Sacromonte en la plataforma de Vico, curiosamente. Ya teniendo en cuenta que esta obra está hecha para magnificar los hallazgos del Sacromonte. Pasa, por favor. El circuito, es decir, en el texto que acompaña, nos va contando cómo es la ciudad, es decir, que no es solamente tenemos la imagen, sino que además Justino Antolini nos cuenta cómo era la ciudad y de nuevo nos vuelve a contar esa idea de las dos colinas, nos vuelve a contar la Alhambra, el Albaicín, la ciudad baja, el río Darro que pasa por medio y se une abajo con el Genil, es decir, lo mismo que tenemos, pero una especie de vista de pájaro sobre elevada a media altura que permite ver la planimetría de la ciudad, pero también el alzado de los distintos edificios. No están en proporción, pero sí suficientemente en altura para que podamos identificar los hitos principales de esta ciudad que nos ofrece Ambrosio de Vico en esta vista muy real, bastante real, pasa por favor, de cómo era la ciudad en esos momentos. Decía que en esa plataforma de Vico no aparecen edificios importantes, ni la Cartuja, que se sale por proporción, se sale del plano, no obstante se señala Camino de la Cartuja, en el lugar que corresponde, en lo que es la Cuesta del Hospicio, por encima del Hospital Real actualmente, y tampoco aparece, porque se sale del plano, de proporción, lo que es el Sacromonte. Pero el Sacromonte tiene dos estampas dentro del libro, específicas de lo que son los hallazgos, lo que son las vías de comunicación con el Sacromonte. Es decir, no es que no exista, no es que se haya borrado el Sacromonte, sino que en esa imagen concreta, dentro de un libro donde hay más imágenes, en esa no está el Sacromonte. Pasa, por favor. Si vemos de forma particular algunos pequeños espacios de la plataforma de Vico, podemos ver que se representa, esta es la zona del Albaicín, aparecen todas las iglesias, incluso algunas que han desaparecido, Santa Isabel de los Abades, por ejemplo, las puertas, conventos y el Hospital General de Moriscos. Referencian ninguna a lo que puede ser, quitando las puertas, espacios de carácter civil. Pasa, por favor. Ahí tenemos todas las iglesias que aparecen identificadas. Algunas incluso nos llevan a imágenes reales, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, con esta especie de patio que tiene delante con la cruz, que todavía podemos ver, o por ejemplo, el caso de El Salvador, en el Albaicín, que como saben tiene delante una especie de claustro, que era el patio, el sac de la mezquita instalada en el Albaicín, o incluso, en este caso que es San Cristóbal, la parte gótica, la parte de la cabecera, se distingue perfectamente del resto de la nave. Otras son dibujos más o menos genéricos, pero que nos ubican todas las parroquias. Pasa, por favor. Lo mismo sucede con los conventos. Los conventos que aparecen aquí, el convento de la Victoria, actualmente desaparecido, el convento de Santa Catarina de Zafra, el convento de Santa Isabel la Real, el convento de... ahora se me ha ido el nombre, como veis estoy fatal hoy, el convento de la Merced y el Hospital de Moriscos, un hospital importante, puesto que ahí se gestó en buena parte lo que fue el levantamiento de 1568. Pasa, por favor. Y lo único que
se señala como elementos civiles son las puertas. La puerta de Monaita, la puerta de Elvira, y aquí no aparece reseñada con un número, pero sí aquí la Torre del Aceituno, junto con la cerca de Don Gonzalo. Es decir, que tenemos a veces algún tipo de leyenda, de epigrafía dentro de la plataforma que nos completa la información que nos daba la cartela. Pasa, por favor. Si nos vamos a la zona de Plaza Nueva, nos vamos a encontrar con elementos muy curiosos. Lógicamente aparece la iglesia de San Gil, que hoy día no existe, que estaba en la parte primera donde terminaba la calle de Elvira. Tenemos aquí la iglesia de Santa Ana, pero fíjense ustedes la proporción de Santa Ana, que la conocen perfectamente, conjuntamente con la Chancillería. Es decir, la Chancillería es mucho más grande que la iglesia, sin embargo aquí aparece como disminuida en tamaño. Pero ni siquiera, aunque aquí sí aparece Chancillería, ni siquiera está numerada dentro de la cartela. Sí el número 52 que aparece aquí, 53, perdón, que es la cárcel de la Chancillería, pero no el edificio de la audiencia, el edificio que significa poder real. Pasa, por favor. Y en esta parte, que es la parte central de la plataforma, donde aparece la catedral, aquí está la sección que hemos visto anteriormente con una estampa específica para lo que es la cabecera de la catedral. Estaba sin terminar, aquí tienen las líneas donde dirían las columnas, la capilla real, aquí está todavía la sala de oración de la Mezquita Mayor de Granada, que no se va a destruir hasta el siglo XVIII, cuando se haga la iglesia del Sagrario, que todos conocen. Y aquí tenemos el conjunto de la universidad y los distintos colegios anexos que había en relación con el funcionamiento de la universidad. Llama la atención el tema de la torre de la catedral, que estaba terminada, aquí la pueden ver dibujada con el último cuerpo y el remate, digamos, semicircular, con el remate de la cúpula que tendría. Como saben, a finales del 16 hay un problema de cimentación con esa torre que obliga a quitarle, a que el propio Ambrosio de Vico, que es el que ha terminado la torre, quite el último cuerpo tal y como lo encontramos hoy. Precisamente, si pasas, por favor, y ahora te voy a pedir que vuelvas hacia atrás después, en esta imagen también que forma parte de la historia eclesiástica de Agostino Antonio de Burgos, es un milagro, pero lo interesante es que aquí aparece al fondo la catedral y, como veis, la torre desmochada tal y como la vemos hoy. Es decir, que nos está hablando de esos cambios que se están produciendo, pasa para atrás, de esos cambios se están produciendo en este momento en que se están diseñando precisamente todos estos dibujos que van a completar el recorrido completo por la religiosidad granadina del momento. Y digo que no hay edificios civiles. Por ejemplo, no hay ninguna referencia, esta es la Madraza, ubicado, como saben, en esta calle, al lado de enfrente de la Capilla Real, que en ese momento era el Ayuntamiento de Granada. No aparece reflejado, no hay ni siquiera un número ni ningún tipo de indicación que nos diga que ese es el Ayuntamiento de Granada. Algo absolutamente fuera de contexto. En una ciudad, pues, los elementos importantes son, en el caso de Granada, pues el Ayuntamiento, la Catedral, la Chancillería, aparte de la Alhambra, que juega otro papel diferente. Pasa, por favor. Pasa. Si nos vamos a la zona de San Jerónimo, nos vamos a encontrar con una representación bastante acertada de lo que es el Hospital de San Juan de Dios, y San Jerónimo, que es de los primeros edificios, como saben, que se terminan del Renacimiento, y aparece muy bien definido tanto en Vingaerden o en el Civitatio Viterrarum como ahora también en la plataforma de Vico. Es más, aquí aparece en el compás del convento, nos encontramos con tres personajes con una especie de burro, que parecen como unos arrieros, que es la única concesión que hace Vico a lo que es personas. En la plataforma de Vico no hay personas. Hay algunos dibujitos que podrían parecer personas, pero las únicas personas identificadas claramente dentro de la plataforma son este grupito que hay dentro de San Jerónimo. Si recuerdan las imágenes de Vingaerden y sobre todo las imágenes del Civitatio Viterrarum, siempre había en primer plano bastantes personajes representados vestidos a la morisca, es decir, moriscos y cristianos viejos vestidos, digamos, en la forma castellana. Aquí han desaparecido. Aquí lo importante son los monasterios, las iglesias y los elementos religiosos. Y esta zona, que es la zona superior, la zona del Hospital Real, aparece perfectamente definido el Hospital Real con su sistema
de crucería, de cruz griega, con el cimborrio en la parte central, más algunos otros temas como la Fuente Nueva, que es el triunfo, o lo que sería la iglesia de San Ildefonso, la parroquia de San Ildefonso, que está, como saben, en la cuesta del Hospicio, en la parte de atrás. Pasa, por favor. Si nos vamos a la zona del Realejo, la parte inicial del Realejo, la parte de la calle Pavaneras, nos vamos a encontrar con la iglesia de San Matías, de la calle San Matías, perfectamente identificada, lo que es San Francisco Casagrande, el gran convento franciscano de Granada, que hoy día está muy deteriorado, es decir, se ha recortado, es decir, la iglesia no existe, además fue catedral de Granada durante una época, que es lo que es Capitanía General, es decir, ese edificio sería el convento de San Francisco Casagrande, y fíjense ustedes este recuadro verde que hay aquí, donde aparece perfectamente representada la Casa de los Tiros, la Casa de los Tiros con sus esculturas que aparecen en los laterales, la puerta y lo que es la terminación, con esa especie de almenas que caracterizan ese edificio de forma diferente al resto de construcciones que hay en la zona del Realejo. Y siguiendo en el Realejo, la zona del Campo del Príncipe, donde tenemos la iglesia de San Cecilio, en la parte de arriba, o tenemos el convento de Santa Catalina de Siena, que hoy día ha perdido la iglesia. Aquí tenemos la representación de la iglesia, bueno, lo acaban de cerrar, lo que vamos a perder es entero el convento, pero lo que es la iglesia, que no existe ya, aquí aparece perfectamente representada. Pasa, por favor. Y si nos venimos un poquito más abajo, en ese cuadrante, vamos a ver, por un lado, lo que es el edificio, el conjunto de Santo Domingo, de los dominicos, donde está la iglesia de Santo Domingo, el colegio de Santa Cruz la Real, y dentro de lo que era la huerta de los dominicos estaba lo que conocemos como Cuarto Real de Santo Domingo, que era una cupa islámica situada sobre la muralla. Pues fíjese cómo aparece representada, como una especie de castillete cubierta con su cúpula. Esta es la cupa que actualmente se visita, como saben, propiedad del Ayuntamiento de Granada. Algunas de las puertas, es decir, aquí tenemos la puerta de Ibataubín, el castillo de Ibataubín, lo que es la Diputación, tenemos la iglesia de las Angustias con una espadaña y tenemos la ermita de San Sebastián. Volveremos a este dibujo un poquito más adelante. Pasa, por favor. Y por último, si nos vamos a la zona del barrio de la Duquesa, la zona de la plaza de la Universidad, de la Facultad de Derecho, como todos saben, la Facultad de Derecho, la iglesia de San Justo y Pastor, formaban parte del Colegio de los Jesuitas, del Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, hasta el siglo XVIII, que cuando son expulsados los jesuitas, la universidad se trasladó ahí y hoy día es la Facultad de Derecho y la iglesia de San Justo y Pastor. Pues aquí la tenemos perfectamente representada, la iglesia, lo que es el claustro, que es la actual Facultad de Derecho, como digo. Y esta sería la zona posterior que actualmente forma parte, o hay una parte de lo que ahí aparece representado, es el Jardín Botánico de la Universidad. Pero hay más elementos de detalle que nos hablan de un perfecto conocimiento de Ambrosio de Vico de lo que era la ciudad de Granada, de lo que eran incluso algunas viviendas, porque no son como repeticiones, aunque muchas zonas parezcan que son casitas siempre a dos aguas con uno o dos pisos, pero hay elementos de detalle. Ya le he enseñado la cupa del Cuarto Real de Santo Domingo, la Casa de los Tiros, pero vamos a ver la calle San Jerónimo. En la calle San Jerónimo tenemos el Palacio de los Venerosos, lo que es actualmente el Colegio de San Bartolomé y Santiago. Aquí aparece representado con su torre esquinera, con el patio, con sus 2 pisos de altura, o en la fachada frontal, lo que es el pilar que aparece precisamente en ese lugar donde se ensancha un poquito la calle, que hay una tienda de temas musicales, o lo que es el Palacio de los Caicedo, que es el actual conservatorio con sus 2 torres en las esquinas, o el Palacio de los Franquis, que es el siguiente, que es el Colegio Notarial. Pero dense en cuenta que no estamos hablando de una representación de un garabato, una representación naif, sino que tenemos una representación perfecta de lo que es esa fachada en torno al patio central, lo mismo que en el Colegio San Bartolomé y Santiago o el Palacio de los Franquis, como digo, Colegio Notarial. Pasa. En la zona de la Alhambra nos encontramos a un Vico más dudoso desde mi punto de vista.
posiblemente por el carácter privado de la Alhambra, no tenía un conocimiento tan exacto de cómo era el interior del conjunto nazarí. Es verdad que nos aparecen cosas importantes, lo que es el Cerro de Santa Elena, lo que es el Generalife en la parte inferior, y lo que es el conjunto de la Alhambra, el Palacio de Carlos V sin terminar, lo que es la iglesia Santa María de la Alhambra, pero fíjense ustedes que aparece el Palacio de Comares, con la alberca en el centro, la Torre de Comares, y el Palacio de los Leones, que se ve un poquito la Fuente de los Leones, como dos edificios independientes. También hay que recordar que realmente tuvieron portada independiente los dos palacios. Yo creo que esto es un desconocimiento del interior de forma concreta por parte de Ambrosio de Vico, pero es interesante que plantee como dos palacios aislados, que es como se conciben originalmente, aunque comunicados entre sí. Como digo, es de la zona un poco más imprecisa, conjuntamente con lo que es la trama urbana del Albaicín, que aunque hay muchos edificios señalados y lo han visto al principio, realmente no aparece de forma muy estructural lo que puede ser la trama de calles del Albaicín, que sí podía conocerla, pero que debió de tener dificultad en cuanto al dibujo. Pasa, por favor. Y volvemos a la zona del castillo de Vivatoví, de la plaza, digamos, para situarnos, el Palacio de la Diputación. Aquí tenemos las Angustias y aquí tenemos el Corte Inglés. Así nos entendemos perfectamente. Bien, pues ahí precisamente en el año 1612 se construye el Rastro de Granada. El Rastro de Granada se construye con un edificio de negocio más 20 casas. Si contamos aquí, tenemos las 20 casas más el edificio central. Que se hace una portada, que tenemos aquí el dibujo que hace Cristóbal de Vilches, que se hace a este edificio, esto es una reposición de cómo pudo ser este edificio que vemos aquí. Eso se construye en 1612 y en 1614 en un documento de los dominicos que quieren hacer también casas en la zona por debajo de la cupa del cuadro de Santo Domingo, que no se le permite. En 1612, en 1614, dicen que quieren hacer algo parecido y que ya están fabricadas las 20 casas y un rastro para la ciudad, que son estas. Quiere decir que si los dominicos que no tenían permiso, no tienen nada construido, lo consiguen a partir de 1614 y que este edificio se hace en 1612, luego eso nos lleva a concluir que la horquilla donde se pudo hacer la plataforma de Vico, el dibujo final de la plataforma de Vico, es 1613. A lo que se une que aquí, en este detalle, que es la Plaza de Gracia, para que os ubiquéis, la Plaza de Gracia, el número 13, es el convento de Trinitarios Descalzos, que se hace también en 1612. Qué casualidad que estos dos edificios, este y este, que se hacen en 1612, estén representados. Quiere decir que no es anterior a 1612. Pero hay otra serie de edificios, como los que hacen los dominicos, más otros muchos, que ya son de 1614 y 1616, ya no están representados. Con lo cual nos lleva a la deducción que el último dibujo, el dibujo final, posiblemente incluso en un proceso donde Francisco Gela estaba abriendo lo que era el aguafuerte, dibujando lo que iba a ser la plancha para imprimir, y Ambrosio de Vico colaborarían para que en 1613 se congelara la imagen final de esta plataforma, que, insisto, forma parte de lo que es el libro de Justino Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada. Pasa, por favor. El éxito de la plataforma hace que se venda, como digo, de forma independiente. Se van a hacer distintas impresiones. Incluso Félix Prieto, en 1795, va a hacer otro dibujo con algunos pequeños cambios, pero en una sola plancha. En este caso no son dos planchas unidas, sino una sola plancha, pero estábamos ya en el final de lo que representaba esa Granada contrarreformista que veíamos con esa multitud de elementos de carácter religioso de la plataforma de Vico. De hecho, Félix Prieto abre su plancha en 1795 y en 1796, solamente un año después, tenemos la edición de la plataforma del mapa topográfico de Granada de Francisco Dalmau, que ya con unos conceptos absolutamente modernos de lo que es la ilustración, nos plantea una ciudad muchísimo más racional,
donde se ubican todos los elementos que diseñan la ciudad, digamos, moderna la ciudad del neoclasicismo, que no tiene ya nada que ver con la ciudad contrarreformista de Ambrosio de Vico. Lo que no quita que la plataforma de Vico siga siendo un referente para nosotros, siga siendo un elemento importante para los historiadores que, con minuciosidad, decía el profesor Gómez Moreno, que mientras más las observas, más las miras con detalle, con lupa, te vas encontrando siempre elementos que te van enseñando. Te enseñan de esa Granada de en torno a 1613, 1600, el cambio de siglo en definitiva, y lo que fue esa gran ciudad contrarreformista que se definió a partir de los hallazgos del Sacromonte y que marca toda la historia moderna de nuestra ciudad, y hoy día es un referente fundamental para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestra historia y para entender cuáles fueron los procesos que desde la conquista de Granada hasta el siglo XX van a constituir la esencia y la identidad de la ciudad. Muchísimas gracias.